Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Yo soy Denise El Hatib, Marketing Manager en Hood River Consulting, y tengo el gusto de estar acompañada por Diego Porro, nuestro CEO y founder, para conversar acerca de una nueva forma de trabajar que nosotros llamamos Consultoría 2.0. Antes de entrar en el tema de hoy, Diego, ¿querés contarnos un poquito sobre tu trayectoria y sobre Hood River Consulting? Bueno, primero, hola a todos. Un placer y muchísimas gracias, Den y equipo, por organizar esta linda conversación. Para los que no me conocen, hace más de 15 años que me dedico a implementar tecnología para la optimización de procesos de las compañías. Soy ingeniero en sistemas, por lo cual vengo de un background quizás un poco más técnico y me fui moviendo hacia la gestión y liderazgo, que por supuesto es lo que me apasiona. Tuve la suerte de trabajar en múltiples corporaciones, incluyendo Oracle, por supuesto, en donde aprendí muchísimo de metodologías, de procesos, de sistemas que permiten a las empresas escalar. Esa fue una base muy sólida que tomamos en Hood River Consulting, justamente como para tener cimientos sólidos para lo que venía. En Hood River Consulting somos partners oficiales de Oracle NetSuite. Por un lado, nos permite realizar servicios oficiales tanto de implementación como de consultoría para la plataforma NetSuite, LRP, CRM e e-commerce. Y por otro lado, somos proveedores de Suite Apps y también, por supuesto, mantenemos y las desarrollamos, que son aplicaciones que permiten enriquecer el ecosistema de Oracle NetSuite, subiendo la calidad de las implementaciones y bajando los errores. Por ejemplo, localizaciones fiscales a nivel de Latinoamérica y también integraciones de e-commerce. Bien, buenísimo. Con este panorama ya queda mucho más clara tu trayectoria. Nosotros ya tuvimos una conversación en la que hablamos mucho de inteligencia artificial. ¿En qué consiste este concepto de consultoría 2.0? ¿Y por qué, o a vos te parece que marca un antes y un después en nuestro sector? Sí, nosotros quisimos darle esta etiqueta de consultoría quizás 2.0 porque entendemos que la tecnología actual, sobre todo obviamente haciendo énfasis en inteligencia artificial, es tan disruptiva que nos obliga a trabajar de una manera completamente diferente a como hacíamos antes. Esto se suma, por supuesto, a una tendencia que ya veníamos experimentando durante muchos años, por ejemplo, lo que es el software as a service, como hablábamos, las aplicaciones certificadas que contribuyen a productizar parte del servicio y a mejorar la calidad, quizás bajando errores y tiempos. Luego tenemos templates también de implementación, procesos, metodologías que nos permiten llegar ahí. Y la metodología Suite Success, por ejemplo, de Oracle NetSuite, que también nos dispone de herramientas para ya entender para cada industria quizás determinadas analíticas que van a poder ser reutilizables, y de la mano de eso nosotros también tenemos nuestros propios bundles que permiten tener reportes quizás preconstruidos por industria, reportes preconstruidos por roles, que ya sabemos que van a ser útiles seguramente para un CFO en esta industria, y ya sabemos que lo tenemos prearmado para esa implementación. Arriba de todo esto es que se deposita la inteligencia artificial como frutilla de la torta y justamente nos permite llevar todo esto hacia un siguiente nivel, brindando a nuestros clientes un mejor servicio, que es el objetivo de todo esto. ¿Cómo colabora la inteligencia artificial en este camino de productización de servicios? Y nosotros ya lo estamos comunicando, ¿cómo lo venimos comunicando? ¿Querés contarnos sobre eso? Sí, estamos intentando realmente ser muy vocales con respecto a esta nueva tecnología, porque entendemos justamente que es muy, muy importante que cuantas más empresas puedan implementarlo antes, mejor. Este año nomás hemos tenido en abril, por ejemplo, un desayuno corporativo en Buenos Aires, donde la verdad que fue muy lindo. Tuvimos la colaboración de Oracle, nuestro partner principal, y además muchas empresas, prospectos, se sumaron a conversar sobre inteligencia artificial en NetSuite, lo cual fue muy nutritivo. Muchos intercambios de cómo se están usando en diferentes industrias. Y también tuvimos la posibilidad en mayo, por ejemplo, de hacer un webinar que también tuvo récord de audiencia, sabes muy bien vos, salió muy bien. Y bueno, trajimos, la verdad, audiencia de todas las Américas. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en inglés también para incluir a Norteamérica en este caso, denotando claramente el interés que hay de las personas, en este caso por la inteligencia artificial aplicada puntualmente a la tecnología de NetSuite y de ERPs, ¿no? Nosotros entendemos que la consultoría 2.0, con todas nuestras herramientas que eso tiene embebido, nos permite productizar aún más el baseline de implementación de ERP.
y dejando a los humanos esa esencia y esa magia única que tenemos nosotros en justamente nuestra humanidad y automatizando todo lo que pueda ser automatizable, bajando errores y mejorando ese retorno. Yo soy partidario 100%, o al menos esta es mi opinión, de que los humanos siempre vamos a tener nuestro lugar, siempre vamos a ser necesarios. Y si bien esta tecnología, por un lado, ayuda a quizás democratizar el acceso a la tecnología, porque esto antes quizás era muchísimo más caro y era impagable para empresas del sector pyme, al cual estamos apostando muy fuertemente en Latinoamérica a ayudar. También entendemos que no va a ser 100% un commodity. La tecnología o la inteligencia artificial no va a transformar en un commodity nuestros servicios de implementación o los servicios de consultoría de por sí, B2B, de cualquier industria. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar ambas cosas para lograr la mejor solución y una adopción progresiva al valor para nuestros clientes. Y al acelerar estos procesos de diseño y de despliegue de la tecnología, eso parecería tener un beneficio directo, o sea, muy directo para el cliente, ¿no? ¿Cómo te parece que esto se traduce en resultados para los clientes? Sí, el beneficio es directo, sin dudas, y nosotros intentamos de hacerlo aún más directo con diferentes herramientas que también forman parte de nuestra manera de hacer las cosas, nuestra consultoría. Por un lado tenemos lo que nosotros llamamos ROI Calculator, que es justamente la calculadora de retorno de inversión que se nutre de inteligencia artificial para darle toda la información que un cliente nuestro requiera antes de tomar la decisión de un proyecto, el retorno a la inversión justamente, y por dónde va a ganar eficiencia, por dónde va a reducir errores. Todo eso en un reporte bien detallado ayuda, por supuesto, a tomar decisiones. Incluso el costo, por supuesto, que a veces se subestima de no hacer nada. Y por otro lado, lo que son nuestros planes Quick Start. Tenemos diferentes modelos del plan Quick Start, que en definitiva lo que nos ayuda es a tener proyectos más cortos, ciclos más cortos, tener un cliente live en 2 o 3 meses y ya utilizando la herramienta, y que esa sea la base como para luego sí seguir optimizando su instancia de NetSuite ERP en este caso. Ahora me gustaría preguntarte acerca de algo que es un punto sensible en nuestro sector, que es el tema de la cotización de los trabajos. O sea, tradicionalmente las consultoras cotizan sus servicios en horas, pero quizás con todas estas nuevas tecnologías habría un cambio de paradigma en puerta. ¿Te parece que habría que hacer un cambio en ese sentido? Sí, esta la hablábamos antes. Como sabes, es la polémica quizá de la entrevista. Sí, nosotros en Hood creemos que no es buena idea, obviamente, tapar el sol con un dedo. Hay muchos cambios que se están viniendo y que lo sabemos todos en la industria. Y creo que en base a eso tenemos que hacer cambios para enfocarnos en lo que realmente es importante. Yo siempre me pregunto, ¿habrá algún CEO que se despierta por la mañana y dice: estoy preocupado, tengo que comprarle horas a Hood Consulting? Seguramente la respuesta sea no. Seguramente lo que esté pensando el director de una empresa, el ejecutivo de una empresa, es: necesito un problema solucionado, necesito un cuello de botella resuelto, necesito encontrar una solución para trabajar de otra manera. Y ahí es donde estamos intentando poner nuestro foco. No pasarle el problema a nuestros clientes de gestión de recursos, de gestión de horas. Eso debería ser problema nuestro como consultora. Y lo que deberíamos darle al cliente es lo que estamos haciendo en Hood Consulting, que es justamente un plan 100% enfocado en valor y en su satisfacción. Siguiendo con el tema de la inteligencia artificial, se habla a veces de que la inteligencia artificial fuera una revolución reciente, algo que pasó en los últimos años. Sin embargo, es el resultado de un trabajo de muchas décadas, que es la que nos permitió llegar al día de hoy. ¿Qué tan importante fue todo el trabajo de digitalización de procesos y de digitalización de datos de las empresas para llegar al punto en que estamos hoy? Bueno, muy importante, tal cual como lo dijiste. Creo que todos pensamos en el surgimiento de la inteligencia artificial como ese hito que fue, por supuesto, muy importante, de la salida de ChatGPT al mercado en 2022. Más que el principio de la IA, si nos ponemos un poquito técnicos, es más el final de todo lo que converge etapas previas que bien decías anteriormente.
tenemos acá creo que 3 cosas que convergen en 2022 de una forma espectacular, diría yo, que es, por un lado, la capacidad de procesamiento masivo en la nube. Por otro lado, todos los avances que tenemos en la tecnología de Deep Learning. Y por otro lado, la cantidad de información digital que hay disponible hoy por hoy, Claro. justamente para que la IA se nutra de. La IA es un concepto que quizás tiene 50 años, ya venimos durante muchos años apostando y yendo hacia esa dirección, pero creo que sobre todo los últimos 20 años de llevar la información de las empresas a la nube, de lo cual por supuesto Oracle fue pionero, creo que es la etapa fundamental previa para que la inteligencia artificial haga uso de la misma. Como siempre decimos, la IA es tan buena como la data de la que se nutre. ¿Cómo pensás que esta tecnología está impactando a las empresas en el mercado y cuál pensás o cuáles serían los principales desafíos que tienen? Primero, soy un optimista. Creo que si bien hay un momento de incertidumbre en toda tecnología tan disruptiva como esta, creo que el fin va a ser positivo y va a ser algo que las empresas se benefician de. Y creo que naturalmente todas las empresas van a tender a subir un escalón. Quizás las empresas que hoy están trabajando todavía con hojas de Excel van a pasar rápidamente a digitalizar sus procesos y automatizar los mismos, y las que ya estén en ese nivel, quizás con herramientas sofisticadas como NetSuite, ya tienen la base pronta como para implementar inteligencia artificial y justamente lubricar esos cuellos de botella y justamente generar el retorno exponencial del valor de su información. Creo justamente que NetSuite es la herramienta ideal para esto, por lo que hablábamos un poquito antes de Oracle también, que obviamente es líder de infraestructura tecnológica a nivel mundial, pero además creo que tiene una ventaja competitiva. Tenemos en el ecosistema Oracle una ventaja competitiva muy grande y muy marcada, y es que el próximo desafío que se viene para las empresas utilizando la IA, como todos sabemos, es la seguridad. Y Oracle, al ser dueño de todas las capas, desde las bases de datos hasta las aplicaciones empresariales de las que estamos hablando como NetSuite, justamente puede garantizar esa seguridad, a diferencia de otros proveedores en los cuales disponibilizan información a través de APIs o a través de middleware, que en definitiva es un pasamanos de información. Entonces, en ese aspecto creo que tenemos el ecosistema ideal para darle valor a nuestros clientes. Claro. Y hablando de NetSuite y de las herramientas justamente nativas de IA que incorpora, ¿cómo te parece que potencian a nuestros clientes o cuáles son las principales que aportan valor para vos? Bueno, primero nosotros, además de, obviamente, partners y proveedores de Oracle, también somos clientes. Usamos NetSuite con mucho orgullo y realmente, además, estamos extrayendo muchísimo valor de esta fase, porque NetSuite también está eligiendo, además de ser pionero en la era de la información cloud, también está eligiendo ser pionero en la era de la IA, lo cual es algo espectacular realmente porque combina ambas virtudes para brindarle el mejor valor al usuario. Creo que la nueva era de la información en los ERPs ya no es tanto centralizar información y quizás automatizar procesos, eso ya casi que se da por hecho. Hoy por hoy la nueva ventaja y lo nuevo a nivel de ERPs es transformar eso en acción rápida, ya sea por recomendaciones en base a IA que está embebida en el ERP que usamos diariamente, o simplemente actuar sin ni siquiera nuestra autorización. Eso ya es un poquito más para los atrevidos. Sí. Pero bueno, hay muchos features, hay muchas capas de IA diferente en la plataforma. Por ejemplo, Bill Capture es un feature lanzado recientemente que permite procesar en base a la inteligencia artificial grandes volúmenes de factura e importarlos automáticamente al ERP. Tenemos, por ejemplo, Suite Analytic Assistant, que lo que permite es, en base a lenguaje conversacional, hacer preguntas y desplegar información en segundos con analíticas muy lindas y además con información basado en la información que vos tenés en la base de datos del ERP ya, por supuesto. Por ejemplo, por qué cayó mi margen el trimestre anterior, y toda la explicación se despliega en segundos. Financial Exception Management es una herramienta muy buena para, por ejemplo, detectar anomalías en compras basado en tu historial, por supuesto. Y bueno, después externo también tenemos diferentes herramientas. Yo, por ejemplo, estoy enamorado de lo que podemos hacer, como sabes, con el MCP Connector,
que elegimos el LLM favorito de cada uno y lo puedes conectar a NetSuite en segundos y desplegar información en forma de gráficas, pie charts, dashboards o reportes incluso en cuestión de segundos. Es realmente muy, muy útil. Y lo más importante es que se nutre de la información que lleva sentada ahí hace años para que vos la uses justamente. Además de, por supuesto, generar acciones en tu ecosistema enganchándose con APIs. Es realmente fantástico. Y bueno, por último, todo esto converge en la ola de NetSuite Next, llamémosle, que es esta nueva interfaz de usuario, ya disponibilizando la nueva forma de trabajar que van a tener los ERPs con esta era que decíamos de más recomendaciones de inteligencia artificial y más pregunta y respuesta o acción automática y no tanto importación de datos. Se está transformando la interfaz de usuario completamente hacia eso y hace que todo fluya más rápido. Está buenísimo. Yo desde el departamento de marketing, la verdad que soy también fan total de los reportes que estamos sacando y la verdad las horas de trabajo que ahorra y sobre todo la disminución de errores, porque antes de tener que contabilizar cada una de las cosas que hacíamos, hay mucho riesgo de errores manuales y de equivocaciones, retrasos. Así que la verdad yo estoy fascinada. Está espectacular. Por eso muchos de nuestros clientes también están pidiendo antes que nada, importar a NetSuite procesos que antes los tenían afuera para después poderlo vincular, Justamente, por ejemplo, al LLM y hacer uso de esa información y actuar en base a esa información de la IA. Me gustaría retomar ahora algo que dijiste hace un ratito acerca del rol del humano en todo esto. O sea, justamente ahora que tenemos herramientas que nos permiten delegar en la tecnología las tareas más automatizables de la industria, ¿qué rol les queda a nuestros consultores más senior? ¿Cuál es el acompañamiento que pueden brindar o cuál es el principal valor agregado? Bueno, esto creo que es la pregunta del momento y yo creo personalmente que nuestro valor nunca estuvo en quizás barrer y limpiar hojas de Excel, ¿no? Nuestro trabajo siempre debió ser y es estratégico. En ese sentido, creo que las mismas emociones quizás que nos hacen humanos es lo que nos permite dar un valor agregado por sobre la tecnología. Empatía con los clientes, con los problemas de nuestros clientes, motivación por construir algo juntos. Ese tipo de emociones es lo que justamente la tecnología no lo puede brindar fácilmente, ¿no? Pero más allá de eso, para hablar de algo quizás aún más tangible, a mí personalmente me encanta tomarme un café con un cliente y mirarlo a los ojos y entender el problema, el cuello de botella, la oportunidad, porque no siempre es problemas, a veces es, bueno, ¿cómo hacemos de esto algo que explote aún más en valor? Y bueno, a veces es planificar una hoja de ruta de a 12 meses, 24, 36, 5 años, entender hacia dónde va el mercado en las buenas prácticas también. Y bueno, escuchar, planificar juntos, construir la solución tecnológica, por supuesto, mantenerla, optimizarla, gestionar el cambio también, que cada vez es más complejo esto también en empresas donde muchas veces tenemos múltiples generaciones trabajando con tecnología tan disruptiva. Es difícil a veces convencer de sumarse al cambio y por qué ese cambio va a beneficiar a cada uno de los roles y es de interés de cada una de las personas que se aplique. Nosotros respetamos muchísimo lo que decimos la salsa especial de nuestros clientes, que es combinar justamente la experiencia que nosotros traemos de cientos y cientos de proyectos exitosos en una industria, pero también entender lo que a ellos los hace únicos y exitosos. Entonces, combinar ambas cosas, no nos vamos a poner quizás a discutir métodos de costeo de inventario, ya está todo inventado, venimos con las buenas prácticas y ayudamos a implementarlas, pero quizás hay como digo, una salsa especial de este cliente, hay una manera de hacer las cosas que los hace no solamente exitosos, sino que sea una ventaja competitiva. Y ahí tenemos que ver en eso cómo explotamos ese valor y combinamos una solución estándar y custom para aprovechar lo mejor de los dos mundos. Entonces, creo que esa es nuestra capacidad como humanos, justamente.
Y me imagino que en ese intercambio también surgen ideas nuevas que quizás al cliente ni se le habían ocurrido y que quizás a nosotros tampoco se nos habían ocurrido antes de hablar con el cliente, porque, por ejemplo, me imagino una conversación entre nuestro equipo de ventas y el problema que le plantea el cliente, quizás nuestro equipo de ventas también se puede dar cuenta de que hay una oportunidad mayor para optimizar otro proceso que quizás el cliente no se había imaginado que podía optimizar. Entonces es muy rico ese intercambio, ¿no? Que al final lo aporta la experiencia nuestra en optimización de la plataforma. Ahora quería hacerte una pregunta relacionada con adopción. ¿Te parece que hay una diferencia en distintas regiones del mundo? Por ejemplo, ¿te parece que Latinoamérica y Estados Unidos están adoptando la inteligencia artificial al mismo ritmo? ¿O notas diferencias? Sí, creo que en Latinoamérica tenemos por un lado una oportunidad y por otro un desafío que están un poco en simbiosis. El desafío creo que es justamente lo que decís, la velocidad de adopción de tecnologías, al menos en el pasado. Creo que el costo de implementar la inteligencia artificial tarde es mucho más caro para las empresas hoy de lo que quizás fue en olas disruptivas anteriores como el Internet o el pasaje a mobile, subirse un poco más tarde. Creo que hoy esperar 6 meses para ver dónde empezar a implementar inteligencia artificial ya hace la diferencia y sobre todo cuando tus competidores ya lo están haciendo. En esa línea, creo yo que en un mundo tan globalizado como tenemos hoy, no hay excusas realmente para que haya una velocidad diferente a Estados Unidos. Por ejemplo, la TAM suele ver el cambio pasar primero a Estados Unidos, que ellos experimenten, se equivoquen, lo solidifiquen, hagan algo quizás un poco más robusto y después nosotros nos la jugamos. Creo que eso tiene que cambiar, está cambiando, pero creo que eso tiene que ser a la misma velocidad y todos permitirnos experimentar al mismo tiempo. Por otro lado, la oportunidad que tenemos, que creo que es muy buena y que quizás no se está hablando también tanto de esto, es que el 95% de las empresas en Latinoamérica son pymes, pequeñas y medianas empresas. Decenas de empleados, a veces cientos de empleados. Y ese tipo de compañías tienen una complejidad mucho menor que grandes corporaciones, en definitiva, para implementar un cambio tan grande, lo cual es una excelente oportunidad. Además, esta tecnología democratiza la solución sofisticada que traemos hoy para este sector y lo hace mucho más accesible. Entonces, una solución que quizás antes se utilizaba solo en el mundo corporativo, de determinada manera, hoy no solamente las pymes pueden pagarlo, sino que además tienen ventaja competitiva para implementarlo con más dinamismo. Bueno, muy bien. Para cerrar, quería preguntarte, con tu experiencia y un posicionamiento consolidado de más de una década en el mercado, ¿cómo proyectas que la consultoría 2.0 va a redefinir el crecimiento de las empresas en los próximos años? Bueno, nosotros por un lado principalmente intentamos de ser siempre obviamente agentes positivos desde nuestra humilde posición, por supuesto. Entendemos que es un momento donde quizás hay mucha incertidumbre en la industria y bueno, hay dos mundos en los cuales vivir, ¿no? En los mundos del desafío, por supuesto, y en el mundo de la oportunidad. Intentamos ser más parte de esto, de la solución, y encontrar cómo esto justamente nos va a favorecer a nosotros, a nuestros clientes, a nuestros partners, por supuesto, a trabajar de una mejor forma. Personalmente, y sé que nuestro equipo también, entonces hablo en nombre de la empresa cuando digo que nos motiva muchísimo este momento. Nos da un poquito de miedo como a todos, pero nos motiva muchísimo todo lo que estamos haciendo, todo lo que sabemos que se puede hacer y todo lo que seguimos iterando para ayudar a nuestros clientes justamente a trabajar de una forma que quizás, como dijimos antes, estaba reservada para el top 1% de empresas con más presupuesto, más corporativas. Hoy por hoy podemos ayudar a empresas pymes, a empresas de un tamaño reducido a implementar soluciones sofisticadas como ese top. Y nos motiva muchísimo ser parte de ese crecimiento de las compañías. Venimos de una base muy sólida, donde siempre para nosotros los sistemas, las metodologías, las buenas prácticas fueron clave, y ahora venimos iterando muy rápido, trimestre tras trimestre, la forma en la que estamos trabajando. Entonces creemos que esa combinación de una base sólida y dinamismo nos va a permitir ayudar muchísimo a nuestros clientes. Y un poco para cerrar quizás, entendemos que la ventaja competitiva de antes quizás era acceder a información.
La información hoy está completamente democratizada en todo el mundo, es realmente gratuita en nuestro celular, internet. Por supuesto, con la inteligencia artificial, la información está en todos lados. Ahora eso ya no es un diferencial, el diferencial está justamente en transformar esa información en acción más rápido que en la competencia, por supuesto. Entonces, bueno, eso es lo que estamos intentando de ayudar a nuestros clientes a realizar con el uso, por supuesto, de NetSuite como principal herramienta. Bueno, excelente. Esas eran las preguntas que yo tenía preparadas. No sé si querés agregar algo más para cerrar o... Bueno, creo que estamos todos navegando un poco el mismo camino de experimentación, incertidumbre, cambio y sobre todo alentar a nuestra industria, a partners, a amigos, a clientes, a nuestro equipo por supuesto también, a todos a intentar de ser parte de ese cambio positivo, que estoy seguro que esto va a también abrir muchísimas oportunidades para todos y nos va a permitir también enfocarnos los humanos donde los humanos realmente somos mejores que la tecnología. Al menos esa es nuestra manera de ver las cosas y bueno, fue un placer conversar hoy y gracias por la organización una vez más. Bueno, muchísimas gracias Diego por este espacio. Muchas gracias a todos por escucharnos, esperamos que les haya resultado interesante y los esperamos la próxima. Muchas gracias.